Bueno, amigos y hermanos, nuevamente por aquí con ustedes, mis amigos y mis hermanos, nuevamente con ustedes, hermanos y amigos, para dilucidar un poquito más sobre la palabra de nuestro Dios. Bueno, vamos a esperar que se vayan conectando mis hermanos y mis amigos para darle prioridad a este tema del día de hoy. Hoy el tema, amigos y hermanos, lo he titulado ¿Me puedes probar que Dios puso en su iglesia a un apóstol? ¿Me puedes probar que Dios puso en su iglesia a un apóstol? Bueno, vamos a mirar, hermanos y amigos. Espero que se esté escuchando bien porque estoy grabando desde otro equipo, desde otro dispositivo y estoy grabando desde otro lugar. Vamos a darle tiempo que se vayan conectando mis hermanos y mis amigos a esta hora. Vamos a ver qué tiempo nos llevamos para hacer este video también, que es importante. Yo he estado, hermanos y amigos, reflexionando mucho sobre las cosas de Dios, sobre la palabra de Dios. He estado analizando mucho lo que hoy en día los que predica la palabra nos han enseñado. Hablaba con un amigo el día de hoy y le decía que el Evangelio de Cristo es muy hermoso. El Evangelio de Cristo es gratificante, trae muchas bendiciones a nuestra vida. El Evangelio de Cristo nos trae y nos hace mucho bien. Pero hoy en día existe el Evangelio de Cristo y también existe el Evangelio de los hombres, los que han hecho mercadería con la palabra de Dios. Entonces, amigos y hermanos, vamos a mirar este tema importantísimo. Tú me puedes probar con la Biblia, hermano y amigo. Tú me puedes probar con la Biblia que Dios en su iglesia puso un apóstol. Espero que entiendan bien la palabra. Espero que entiendan muy bien el título. Tú me puedes probar que Dios en su iglesia puso un apóstol. Porque de eso, amigos y hermanos, se pegan muchos. De esa parte se pegan muchos. Y con ese texto nos engañaron a nosotros, los hermanos de la luz del mundo. Nos llevan casi 80 y 60, 80, más de 80 años. Más de 80 años nos llevan engañados en la organización religiosa La Luz del Mundo. Más de 80 años nos llevan engañados con ese tema de que Dios puso en su iglesia, con el texto con ese texto, y lo primero que Dios puso en su iglesia fueron apóstoles. Leen el texto, amigos y hermanos, y no lo pueden entender. A veces eso me pasaba a mí. Eso me pasaba a mí, hermanos y amigos. Por mucho tiempo, por muchos años yo viví engañado. Por muchos años yo utilizaba la escritura, la Biblia que hoy tenemos. Por muchos años yo utilizaba la Biblia que hoy tenemos y yo mismo solito me engañaba. Entonces, hermanos y amigos, ministros de la luz del mundo, pastores, ministros de la luz del mundo, doctores de la luz del mundo, y con el debido respeto de la membresía de la iglesia, a quien yo quiero mucho, a mis hermanos de la organización religiosa La Luz del Mundo.
Este tema este tema es para ustedes, hermanos y amigos. Este tema es para ustedes. Tú me puedes mostrar con la Biblia, a través de las escrituras que hoy tenemos, que lo primero que Dios puso o que Dios puso en su iglesia a un apóstol o un apóstol. Vamos a mirar Mateo capítulo 10, versículo 1 en adelante. Vamos a mirar unos cuantos textos esta noche, amigos y hermanos, y vamos sacando conclusión. Dice Mateo capítulo 10, versículo 1. Mateo capítulo 10, versículo 1 dice, entonces, llamando a sus 12, vamos a ver si este texto concuerda con las palabras del apóstol de nuestro Señor Jesús, de Yeshua. Vamos a ver si este texto de Mateo 10:1 concuerda con las palabras del apóstol de Jesucristo llamado Pablo. Dice Mateo capítulo 10, versículo 1, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Bueno, solamente nos vamos a detener en ese renglón. Entonces, llamando a sus 12 discípulos. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo, amigos y hermanos? Llamó a sus primeros 12 discípulos. Estos primeros 12 discípulos, porque todos en la iglesia del Señor somos discípulos. Empezamos como discípulos. Discípulos quiere decir alumnos. Eso es un discípulo, un alumno que ingresa a un plantel educativo y empieza a ser enseñado por un maestro. Eso fue lo que ocurrió con los 12 discípulos. El Señor los llamó, amigos y hermanos, y llamó a los primeros 12 discípulos y los empezó a capacitar, los empezó a entrenar, los empezó a educar, les empezó a enseñar la palabra. Comían y bebían con él, entraban y salían con él. Luego les da un apostolado. Y los envía con autoridad para que fueran a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Para que fueran a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero lo que yo quiero que notemos, hermanos y amigos, y que entendamos el título que le he dado al video es que si tú me puedes mostrar a través de la Biblia que lo que puso Dios en su iglesia fue un apóstol. Mi hermano Alberto Romero, bendiciones y abrazos. Dios le bendiga, mi hermano Alberto, bienvenido. Paz, gracia, amor y bendiciones a todos los santos. Como dice mi hermano Alberto Romero, a todos los santos que van a entrar a este chat, que van a entrar a este envío. Me complace saludarlo, mi hermano amado Alberto Romero. Te envío un saludo, hermano. Entonces, hermanos, para que nos vayamos descontaminando, para que nos vayamos, hermanos, haciendo esa limpieza espiritual, ¿qué diré, hermanos y amigos? Hay que empezar a desprogramarnos de ese control mental que nos han hecho en todas estas organizaciones religiosas, que sus líderes quieren tomar el protagonismo, el control de las almas, el control de las ovejas, para enseñorearse por encima de ellas. Eso es lo que yo le digo a los hermanos, para que recapaciten, para que analicen. Pruébeme a través de la Biblia que Dios puso un apóstol en su iglesia.
Prueben a través de la Biblia que Dios puso un apóstol en su iglesia. Dios nunca puso un apóstol en su iglesia. Dios llamó primeramente a 12 discípulos. Dios primeramente llamó a 12 discípulos y los envió a predicar, les dio autoridad sobre los espíritus y los llamó por sus nombres. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, que también le entregó. Ahí están los nombres de los 12 apóstoles de Cristo, los 12 apóstoles del Cordero. Hermanos y amigos, entonces no nos equivoquemos con la misma palabra de Dios. Vamos a mirar si esta palabra de Jesús concuerda con la palabra del grande apóstol llamado Pablo o Saulo de Tarso. Vamos a ver si quizás el apóstol Pablo haya enseñado diferente a lo que Cristo dijo, porque ahí está Mateo 10:1 en adelante, dice que el Señor llamó a sus 12 discípulos y los llamó por sus nombres, a 12 discípulos. Notemos, analicemos, hermanos de la luz del mundo, para que se den cuenta que fuimos engañados. El Señor no puso un apóstol en su iglesia. El Señor no puso un apóstol en su iglesia. Hay que entender que estos fueron los primeros 12 discípulos. Fueron los primeros 12 discípulos de la iglesia del Señor, las 12 columnas de la iglesia. Porque el Señor les ha preparado 12 tronos. No hay 13 tronos, ni 14 tronos, ni 15 tronos, ni 16, ni 17 tronos. El Señor puso 12 tronos y están escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Allá están escritos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero de Cristo, allá en el reino de Dios están escritos los nombres de los 12 apóstoles. Ahí no está Eusebio, ahí no está escrito el nombre de Eusebio. No, hermanos, ahí no está escrito el nombre de Eusebio, ni de Samuel, ni tampoco de Nazón, ni de Maldonado, ni de Casluna. No, solamente están escritos los 12 nombres del Cordero. Creo que eso está aquí en Apocalipsis. Vamos a mirar si encuentro, hermanos y amigos. Apocalipsis, si el hermano Alberto me puede ayudar. Creo que es 20. Vamos a mirar en dónde están escritos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. A ver, hermanos y amigos. Bueno, aquí en Apocalipsis 20, no sé, recuerden, amigos y hermanos, de todas maneras, el texto es muy claro. El texto es muy claro, amigos y hermanos. Bueno, póngale cuidado. Apocalipsis 21:14 dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. La iglesia verdadera de Cristo tiene 12 cimientos. Entendamos, hermanos, que la iglesia de Cristo tiene 12 cimientos, no tiene 13, ni 14, ni 15, ni 16 cimientos. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos, o sea, sobre los cimientos,
y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ahora sí volvamos a 1 Corintios 12:28, que es lo que yo quiero decirles, a ver si Pablo se equivocó o el apóstol Pablo le está llevando la contraria al Señor Jesús. 1 Corintios capítulo 12, versículo 28 dice: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Claro, hermanos, es que la iglesia que el Señor fundó, hace ya más de 2000 años, según el calendario, según nuestro calendario, porque el calendario judío es otro, pero según nuestro calendario, la iglesia que el Señor fundó hace más de 2000 años, la fundó. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre esos cimientos están escritos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Por eso Pablo dice que lo primero que Dios puso en su iglesia fueron apóstoles. Y la iglesia que Cristo fundó hace más de 2000 años, que continúa hasta hoy, la iglesia del Señor está edificada sobre una roca, y la roca es Cristo, pero en esa roca hay 12 cimientos, hay 12 columnas. Fueron las primeras 12 columnas de la iglesia de Dios. Dios empezó a hacer su iglesia y la fundó sobre la roca, y como todo edificio hay unas columnas, hay unos cimientos, unas columnas. Esas columnas son los 12 apóstoles que Dios puso en su iglesia. Esos 12 apóstoles fueron a predicar el evangelio y colocaron el fundamento de la iglesia en los corazones de las almas. El fundamento de la iglesia no son los apóstoles. No, desengáñese, hermanito de la luz del mundo. Desengáñese, pastor de la luz del mundo, ministro de la luz del mundo. Desengáñese. No es como nos lo enseñaron a nosotros, que el fundamento de la iglesia son los apóstoles. No. Si no sabemos leer, es mejor que preguntemos, que investiguemos y le preguntemos a los que saben. Pero no torzamos la escritura, no desviemos la palabra para beneficiar a un grupo de personas o para creernos mejor que los demás. ¿Ves, hermanos? El fundamento de la iglesia es Cristo. Y sobre ese fundamento los apóstoles edificaron y los profetas edificaron. Por eso Pablo le dice claramente a los efesios: edificados sobre el fundamento no de apóstoles, como lo dicen los hermanos de la luz del mundo, como lo decía yo. No, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Cuál es el fundamento de un apóstol? ¿Y cuál es el fundamento de un profeta? El fundamento de un apóstol de Jesucristo y el fundamento de un profeta de Dios es Cristo Jesús. Ellos edificaron sobre ese fundamento, porque ellos hablaban era de Cristo, de la gracia de salvación, de la dádiva de Dios, Un verdadero apóstol de Jesucristo solo habla de la dádiva de Dios, de la gracia de Dios, predica a Cristo, predica la salvación, no se predican a ellos mismos. Entonces ese es el fundamento de los apóstoles, y ellos fueron y colocaron el fundamento en los corazones de las personas. Entonces, como dice Pablo,
puesto el fundamento, cualquiera puede edificar sobre el fundamento. Y nosotros estamos edificando en el fundamento. Nosotros estamos edificando en el fundamento de los apóstoles, que es Cristo Jesús, siendo la principal piedra del ángulo, Él mismo. Los apóstoles nos están enseñando hasta el día de hoy que Jesucristo es la principal piedra del ángulo, que Él es la roca firme. Entonces, sobre esos 12 cimientos, estamos edificando nosotros, hermanos. Nosotros estamos edificando en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Porque es la doctrina de Cristo. Porque la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. Porque el fundamento de la iglesia verdadera de Cristo es Cristo. Si una iglesia predica a hombres en este tiempo, ahí ya no están edificando sobre la roca, están edificando sobre la arena. Por eso son doctrinas fluctuantes que se dejan llevar por todo bien, o hermanos, corazones, que se dejan llevar por todo viento de doctrina con estratagema de hombres que emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, si a mí me dicen, claro, hermano, es que nosotros estamos edificando en el fundamento de los apóstoles. Nosotros enseñamos es la doctrina de Cristo, no la doctrina de los hombres. Porque la doctrina que predicaron los 12 apóstoles fue la doctrina de Cristo. Ellos no se desviaron de la verdad. Cometieron errores también, pero ellos se encauzaron por la verdadera doctrina de Cristo. Ellos se encauzaron por la verdadera doctrina de Cristo. Y la iglesia de Cristo de hoy en día, y no estoy hablando de una denominación o de un hombre, no, la iglesia de Cristo de hoy, ¿cuál es la iglesia de Cristo de hoy en día? Es aquel o aquella que ha creído en Jesucristo de corazón, que su único fundamento es el apóstol. Así vea que su líder se cayó, que su líder se desvió, que su líder se contaminó, que su líder cometió crímenes, que su líder la embarró o la regó. Pero ese hermano no claudica. Ese hermano mira el blanco que es perfecto, que es Cristo Jesús. Entonces, hermanos y amigos, lo que yo les quiero decir a ustedes es que Dios nunca puso un apóstol en su iglesia. Dios nunca puso un apóstol en su iglesia. Puso a 12 apóstoles en su iglesia. Puso a 12 apóstoles en su iglesia. Él colocó 12 apóstoles para llevar el evangelio a muchos lados, a muchas tierras, a muchos países. Y llamó a Pablo, porque el Señor se quiso glorificar en Pablo, porque Pablo era un abortivo y lo llamó, como llamó a muchos otros siervos de Dios a predicar el evangelio. Pero Pablo no está dentro de los 12 apóstoles del Cordero. Pablo es un abortivo. Él es un abortivo, porque Pablo no encaja en esas 12 columnas. Él no encaja en esos 12 tronos, no encaja Pablo. Pablo tiene otro lugar, quizás más grande que el de los 12 apóstoles. Digo, es algo que se me viene a la cabeza. No quiere decir que Pablo es menos. No, Pablo, de hecho, fue uno de los apóstoles más brillantes de la historia, de la historia de la iglesia. Pero Pablo es un abortivo. Pero el Señor, al comienzo, ahí en Mateo 10:1 en adelante, dice claramente que Él llamó a sus 12 discípulos. A 12, hermanos, amigos. Si en este momento la iglesia necesitara de apóstoles, porque la iglesia no necesita de apóstoles, porque la iglesia fue fundada hace más de 2000 años y la iglesia de hoy está trabajando en ese fundamento que colocaron los apóstoles. El evangelio ya se predicó hace más de 2000 años, se predicó en la tierra. Hoy el evangelio es muy diferente. El evangelio, no digo que ha cambiado, sino que el evangelio ya está predicado por toda la tierra. Entonces cualquiera puede echar mano de ese fundamento que es Cristo.
Cualquiera puede creer en Cristo. Yo no necesito pertenecer a ningún concilio religioso, a ninguna institución religiosa para decir que creo en Cristo o que me tengo que salvar perteneciendo a una organización religiosa. No, yo creyendo en Cristo Jesús y siguiendo ese ejemplo, ese modelo de vida, voy a ser salvo. Porque Pablo lo dice en Hebreos 7:25, el cual puede salvar perpetuamente a los que se acercan a él, Puede Jesucristo salvar perpetuamente a los que se acercan a él. Entonces la iglesia está trabajando en ese fundamento. La iglesia se está edificando en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la principal piedra del ángulo. Pero si tú me muestras en la Biblia que Dios puso en su iglesia un apóstol, entonces yo digo, entonces en este tiempo tiene que haber un apóstol. Porque nos enseñaron a nosotros, los de la luz del mundo, que la iglesia tiene que tener un apóstol. Que si no hay apóstol no hay perdón de pecados. Que si no hay apóstol no pueden haber matrimonios. Que si no hay un apóstol no puede haber bautismo. Que si no hay un apóstol no hay iglesia. Que si no hay un apóstol no hay derramamiento del Espíritu Santo. Esos son fábulas, inventos. Nos hicieron creer a nosotros que eso era necesario. Pero hoy no hay apóstoles de la talla de los 12, porque ya existieron los 12 apóstoles. El evangelio que tú conoces hoy en día, lo conocemos gracias al trabajo, ya le digo, amigos y hermanos, el evangelio que tú hoy recibes, aunque muchos lo han adulterado, aunque muchos se han desviado, pero el evangelio que tú recibes hoy en día, ya lo predicó Pedro, ya lo predicó Andrés, ya lo predicó Jacobo, ya lo predicó Zebedeo, ya lo predicó Juan, lo predicó Felipe, lo predicó Bartolomé, lo predicó Tomás, lo predicó Mateo, lo predicó Jacobo, el hijo de Alfeo, lo predicó Lebeo, lo predicó Tadeo, lo predicó Simón y también lo predicó Judas el Iscariote. Bendiciones, mi hermano Israel Iba Varela. Paz, gracia y bendiciones. Entonces, el evangelio que hoy nosotros tenemos, lo conocemos porque los apóstoles cumplieron la misión del Señor de ir por todo el mundo a predicar el evangelio. Ellos fueron por toda la tierra de ese tiempo, a predicar el evangelio, y hasta hoy está la semilla del evangelio sembrado. Ellos colocaron ese fundamento que es inamovible. Entiendan, hermanos de la luz del mundo, entiendan, ministros de la luz del mundo, que los 12 apóstoles que el Señor colocó en su iglesia, sembraron un fundamento inamovible. ¿Entiendes lo que eso significa? Es un fundamento inamovible, inconmovible. Eso quiere decir que así se hayan muerto los apóstoles, que ya no existen esos 12 apóstoles, pero el fundamento, que es una roca sólida y firme, permanece hasta el día de hoy. Por eso Hebreos 7:25 es muy claro, amigos y hermanos. Por eso Hebreos 7:25 es muy claro. El que no entienda Hebreos 7:25 es porque no quiere entender y está dando patadas de ahogado. Hermanos y amigos presentes y los que se van a conectar posteriormente, los que van a ver este video, si tú no entiendes
Hebreos 7:25 es porque a ti te gusta que te engañen, te gusta vivir de ilusiones, te gusta la melosería, el melodrama, la salamería, te gusta el preferencialismo y te gusta que se privatice el Evangelio de Cristo, pero si no entiendes Hebreos 7:25, ya no entiendes nada. Por eso dice el apóstol, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, inamovible, eso quiere decir inmutable, inamovible, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Es Cristo el que nos salva, no el apóstol, ni los apóstoles pueden salvar, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre. ¿Quién vive por siempre? Cristo vive por siempre para interceder por ellos, para interceder por los que se acercan a Dios a través de Cristo. ¿No entiendes este texto, hermano, de la luz del mundo? Hermano ministro de la luz del mundo, si tú no entiendes este texto y sigues engañando a la iglesia, tú vas a tener una gran responsabilidad. Vas a tener un juicio terrible si no lo quieres entender. Por eso el apóstol Pablo dice, lo primero que Dios puso en su iglesia fueron apóstoles, hermanos, y esto está claro. La iglesia está edificando. La iglesia está edificando sobre el fundamento de los apóstoles, que es Cristo. La iglesia está edificando sobre el fundamento de los apóstoles, que es Cristo, porque los apóstoles fueron a predicar el evangelio y colocaron el fundamento, que es Cristo Jesús. El fundamento de la iglesia no es un apóstol, ni apóstoles, mucho menos un apóstol, hermanos. Porque en este tiempo la luz del mundo no tiene 12 apóstoles. Hay otras iglesias que tienen 12 apóstoles. Esas se asemejan un poquito más a la verdad. Pero en la luz del mundo no hay lugar para un segundo apóstol. En la luz del mundo sucede igual que la iglesia católica, con todo respeto de los católicos. La luz del mundo es una copia, una réplica de la iglesia romana católica. Porque en la católica, cuando se muere un papa, ahí sucede otro papa, que antes eran emperadores. Por eso la luz del mundo es una réplica de la iglesia católica. Muere un papa, postulan a otro papa. Ahí se tiene que morir el papa para que otro tome a suceder ese trono. En la luz del mundo no hay lugar para 2 apóstoles, para 3, para 4, para 5, para 6, para 7, para 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí no van a admitir nunca 12 apóstoles, que eso sería algo más acertado a la verdad. La iglesia de Dios, la primitiva iglesia de Dios, ellos habían 12 apóstoles, no uno. Lo que yo les digo a los hermanos, miren la verdad, hermanos. Ese texto, hermano, primera de Corintios 3:10, muy bonito, hermano Alberto, muy bonito. El que no quiera entender primera de Corintios 3:10 en adelante es porque no lo quiere entender. Entonces, lo que les decía a mis hermanos, en la luz del mundo nunca van a permitir a un segundo apóstol. Tiene que esperar que se muera el apóstol para que otro tome lugar. Samuel decía que él ya sabía que era apóstol. Imagínate, ya Samuel sabía que él era claro, como era el hijo predilecto, Samuel Joaquín Flores era el hijo predilecto de Eusebio, era el consentido de Eusebio. Entonces, amigos y hermanos, claro, él estaba esperando que su padre muriera. Samuel Joaquín Flores estaba esperando que su padre muriera para tomar el trono. Pero él dice que años atrás en Veracruz, Dios le hizo sentir que él iba a ser el siguiente apóstol. Él lo dice en el libro, yo tengo el libro de Aarón. Se los voy a leer más adelante, ya se los he leído. Él dice que Dios, años atrás en Veracruz,
le hizo sentir ese llamamiento, y que cuando estaba leyendo el libro de Apocalipsis, el mismo Señor le dijo: ese ángel eres tú. Pero Eusebio no se había muerto. Eusebio no se había muerto, pero Samuel ya sabía que él iba a ser el apóstol de la luz del mundo. Eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Dios no necesita esperar que un apóstol se muera para llamar a otro. No, Dios llamó a 12 apóstoles. En el mismo tiempo presente, Dios llamó a 12 apóstoles. Años después de la muerte de Jesús, llamó a Pablo y llamó a muchos discípulos para que tuvieran autoridad de predicar el evangelio. Entonces, no, hermanos y amigos, no. En la iglesia no hay un apóstol. En la iglesia del Señor no constituyó Dios un apóstol. En la iglesia del Señor, Él constituyó a 12 apóstoles. Y hasta hoy, nosotros nos basamos en esa doctrina apostólica de esos verdaderos 12 apóstoles. Ahí se los mencioné uno por uno, para que ya no te dejes engañar, hermanos y amigos. Este texto que quería explicar, porque estos días fue tema de discusión con mi hermano Cali Ru, con el hermano, no recuerdo, el hermano de una congregación, y pues el hermano Carlos creyó haber derrotado al hermano Miqueas, creo que es Miqueas, con este texto de Lucas 11:49. Es fácil. Lucas 11:49 es muy fácil entenderlo, amigos y hermanos. Es facilísimo entender Lucas 11:49. Con ese texto ellos creen que pueden darle la vuelta, o nosotros creíamos que podíamos ganarle a los llamados falsos, como lo llamábamos nosotros. Pero no es fácil. Yo lo entiendo fácil. El Espíritu Santo nos da a entender fácil. El Señor Jesucristo no estaba hablando nada de apóstoles, de que la iglesia iba a ser dirigida por... No, la iglesia nunca, no. Es otra de las mentiras del engaño de la luz del mundo, de los líderes. Muéstreme en la Biblia que la iglesia ha sido dirigida por apóstoles. No. Los apóstoles solo tenían una misión de predicar, de poner el fundamento, de hablar de Cristo, de la salvación, de la vida eterna, del Redentor del mundo. Pero la iglesia la dirige es el Espíritu Santo, no apóstoles. Lucas 11:49, para ya darle finalidad a este tema, hermanos, dice: pero por eso la sabiduría... Bueno, vamos a leerlo desde el 48 para que lo entendamos un poquito, porque el Señor les decía a los escribas y fariseos: de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres. Claro, de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Claro, el Señor les estaba recriminando a los escribas y fariseos que ellos tenían ahí las tumbas, los recordatorios de los profetas, pero ellos, los padres de ellos, mataron y apedrearon a los mismos profetas, pero ahí los tenían como ejemplo. No, ahí nosotros tenemos como ejemplo a Abraham o a Moisés, pero ellos habían matado a los profetas. Entonces el Señor por eso les dice: por eso la sabiduría de Dios también dijo, en el tiempo pasado les dijo: les enviaré profetas y apóstoles. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles. Eso se cumplió. Claro, hermanos, eso se cumplió. Ya tuvo un cumplimiento. Aquí no dice el Señor, y la sabiduría de Dios dice: les voy a enviar a un profeta y a un apóstol. No, dice en plural. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas. Claro, primero el Señor les envió profetas. Al pueblo de Israel les envió profetas, varios profetas. Y a muchos de ellos los mataron.
Llegada la gracia, el Señor les envía apóstoles, a 12 apóstoles. Él les envió a 12 apóstoles y a muchos de esos 12 apóstoles, a unos mataron, a otros persiguieron, a otros desterraron, a otros sacrificaron, a otros encarcelaron. Eso se cumplió, hermanos y amigos. Pero la sabiduría de Dios también decía que iba a enviar a Jesucristo, que Él iba a venir a la tierra. He aquí yo mismo que hablo, estaré presente y mi pueblo sabrá mi nombre. Yo mismo iré a salvar a mi pueblo. Eso dijo la sabiduría de Dios. Y se cumplió. Se cumplió en el primer siglo. El primer siglo se cumplió esta profecía de lo que está hablando el Señor Jesús. Les envió profetas, los mataron. Les envió apóstoles, los mataron. Les envió al Hijo y lo mataron. Los profetas terminaron su trabajo. Ellos terminaron su trabajo, mediaron mientras estaban con vida, murieron y ya no pudieron hacer nada más. Los apóstoles trabajaron por forjar el evangelio, por colocar el fundamento y murieron y ya no pueden hacer nada más por nosotros. Cristo viene a la tierra, muere, pero a él sí no lo pudieron detener. Ni la muerte, ni el Hades, ni el sepulcro lo pudo detener. Aún sigue vivo. Resucitó al tercer día y se sentó en las alturas para salvarnos perpetuamente. Ese fundamento sí es inamovible. Pablo lo dice, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que se acerquen a Dios por medio de Jesucristo. Ese sí es un fundamento inamovible, hermanos y amigos. Ese fundamento nadie lo puede destruir. Permanece por todos los tiempos, por todos los siglos, por todas las generaciones, hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Pero no me vengas a decir, hermanos y amigos, y no me vas a querer seguir engañando, a decir de que la iglesia tiene que tener un apóstol para poder que haya salvación, para que haya derramamiento del Espíritu Santo, para que haya confirmaciones, para que hayan bautismos, para que hayan matrimonios, etcétera, etcétera, etcétera. Y ponen al apóstol como cabeza de la iglesia. Y hacen sentir la necesidad que sin apóstol vivo no hay salvación. Todo eso es mentira, hermano. Hermano y amigo, Lucas 11:49 es muy claro. La sabiduría de Dios dijo, les enviaré profetas, eso se cumplió. Les enviaré apóstoles, eso se cumplió. Que los iban a matar, eso se cumplió. Pero hay uno que permanece para siempre, que es Cristo Jesús, hermanos. Y yo les digo, amigos y hermanos, si ustedes creen en Jesucristo, no tenemos que creer en charlatanes por ahí, que solamente medran falsificando la palabra de Dios. El evangelio de hoy en día, hermanos, está el evangelio de Dios. Aférrate al evangelio de Cristo. Saca el evangelio de los hombres. Ese evangelio de hombres, de iglesias, de organizaciones, de religiones, de autoproclamados apóstoles y profetas, autoproclamados pastores. No aceptes a esas personas. Recibe a Jesucristo de todo corazón, que Él es el fundamento, Él es la principal piedra del ángulo. Es un fundamento, la roca firme. Es la roca inamovible. Y si tú, amigo, que me escuchas, estás por allá, lejísimos, lejos de la civilización, en alta mar, en la ciudad, en la serranía, en la periferia, en el desierto, donde estés lejos y que no haya personas y que no te puedas congregar, no importa, hermano, acepta a Jesucristo, que es el fundamento firme, Él es la roca de salvación. No hay nada más, hermanos. Hermanos de la luz del mundo, no sigamos engañando a los hermanos, no sigamos creándole, sembrándole esa necesidad a la iglesia que hoy se necesita un apóstol, porque en ese caso tendríamos que ocupar de 12 apóstoles,
Porque lo primero que Dios puso en su iglesia, Mateo 10:1 en adelante, dice que Él llamó a 12. Primera de Corintios 12:24 dice el apóstol Pablo que lo primero que Dios puso en su iglesia fueron apóstoles, no apóstol, apóstoles. Y será que los hermanos de la luz del mundo, tanto ministros como miembros de banca, van a aceptar a 12 apóstoles. Pónganse de acuerdo y que la mentira y el engaño encaje más. La mentira y el engaño encaje más con la verdad. Porque la verdad del evangelio es que el Señor puso en su iglesia primeramente a 12 apóstoles. Esa es la verdad. ¿Y por qué no necesitamos? Porque ya el Señor colocó 12 cimientos que son, ahí en Apocalipsis 21:14 claramente dice, están escritos los 12 nombres de los corderos, de los apóstoles del Cordero. Ahí está la base, hermanos, la escritura, que aunque está un poquito adulterada, porque ha sido traducida, manoseada por hombres corruptos, sedientos de poder, de control, de gobierno, de política, la han adulterado. Pero a mí no me... Yo solamente necesito de la Biblia, amigos y hermanos. Solamente necesito saber que hay un verdadero Dios. Yo de la Biblia solo necesito saber que debo creer en Jesucristo de todo corazón y apartarme de lo malo, arrepentirme de todo lo malo que yo haga o que haya hecho. Solo necesito para salvarme creer en Jesucristo, así no sepa hablar, así no sepa leer, así no sepa escribir. Si yo miro ese fundamento inamovible que es Cristo, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Él para interceder por ellos perpetuamente. Como tarea para mi hermano Carlos Torres, mis respetos, mi saludo muy cariñosamente, como tarea para mi hermano Carlos Torres y como tarea para los doctores de la luz del mundo, para los ministros de la luz del mundo, para los miembros de la luz del mundo, como tarea, prepárense en un tema importantísimo, donde diga Dios que en su iglesia puso un apóstol. Ahí se van a quedar. Y no me salga con el temas del Antiguo Testamento. No me salgo con temas del Antiguo Testamento, porque hasta con el Antiguo Testamento te puedo probar que estás mintiendo. Dios les bendiga, amigos y hermanos. Paz, gracia y bendiciones a todos ustedes. Y hasta un próximo video. Bendiciones y abrazos. Se les quiere con el alma y se les quiere con el corazón.